Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el libro de Samuel, capítulo 28, y hoy con este versículo, el versículo 9. Aquí Saúl responde, ¿verdad?, a las sospechas de lo que esta mujer le va a responder a lo que Saúl le está pidiendo. En el versículo 8 decía: Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa y partió en compañía de 2 hombres. Llegaron de noche y Saúl dijo a la mujer: predíceme el futuro, evocando a un muerto, y haz que aparezca el que yo te diga. Pero la mujer le respondió: tú sabes bien lo que hizo Saúl, cómo extirpó del país a nigromantes y adivinos. ¿Por qué me tiendes una trampa para hacerme morir? Bueno, aquí entonces viene de nuevo una reflexión muy interesante desde aquí. Es decir, es como que el autor sagrado quiere acentuar, quiere dar a entender que toda la cuestión de los nigromantes, adivinos, encantadores, todas estas cosas siempre se ha insistido en hacer extirpar. Incluso el mismo Saúl. Esta mañana ella va a pedir conducta, cuál era su actitud siempre de Saúl. Pero a pesar de que Saúl no es que hacía bien las cosas, pero este elemento por lo menos, él, mientras vivía Samuel, él mismo se había encargado de expulsarlo del país, de sacarlos, de responder a la ley, de responder a la Torah. Sus actitudes de egoísmo, sus actitudes de ser de él, y bueno, pero algunas cositas o ya Pero ahora, cuando nos había dicho ya y nos había presentado y dijo que Samuel había muerto, y viene, parece, la situación de oscuridad. En el curso anterior, en el versículo 8, Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa y partió en compañía de 2 hombres. Saúl que se disfraza, es decir, Saúl Nahaebeima, esa persona que está en sus, ya entre comillas, en sus cabales. Ella no entiende Beima lo que disfrazarse quiere decir entonces como esconderse detrás de su misma forma de pensar, su misma forma de ser, lo que él quiere, un botado y seba y ya lleva. Entonces se disfraza.
Esta es una actitud que también nosotros, queridos amigos, ya disfraza. ¿Por qué? Porque no queremos que se vea aparentemente, ¿verdad?, lo que nosotros somos. Pero ya de por sí el disfraz muchas veces también ya nos está mostrando o ya está mostrando a la gente y a los demás que somos personas que vivimos con el disfraz, cambio de ropa. Entonces, porque ñandego es intuitivo, ñandego enseguida ña mañana ya ya calcular, bebé, ya echaremos ya no. Esta persona no es sincera. Con ella entonces va el en interior, otra cosa, y te la cae. Entonces cae el bien del pueblo, entonces cae el bien de la gente. Allá veo disfrazando. O esa casegua uñande, va esa bañande, y comará, va esa pota, va esa va se po pitingota, va esa bañan va potoñón diepa, etcétera, etcétera. Pues en el fondo, mombiri da yaguasui. Y bueno, aquí entonces, eso ya nos había dicho desde el versículo 8. Saúl se disfrazó, poniéndose otra ropa, y partió en compañía de 2 hombres. Llegaron de noche y Saúl dijo a la mujer: predíceme el futuro, evocando a un muerto, y haz que se aparezca el que yo te diga. Esta es la orden del rey, esta es la orden del tendotá, y ponan o esclarecen de que el mismo Saúl va contra sus propios, entre comillas, sus propios principios que había él dicho, ¿verdad? El de haber expulsado del país a los nigromantes y a los adivinos. Pero van a oponer un estas son actitudes, como yo les decía, como este es un libro político, verdaderamente, nos dice mucho, ¿verdad? Y en déjate cuña, pues un vaso de todo aquello que nosotros prometemos, aquello que nosotros decimos, aquellas decisiones que nosotros estamos tomando para hacer caminar, ¿verdad? Al pueblo, porque estamos delante. Saúl es el tendotá, él es el que tiene que llevar, ¿verdad?, a esta comunidad hacia adelante. Pero sin embargo, con y la volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece como siempre. Este día, Yahweh Cojina, del capítulo 8, versículo 4 al 6 y luego del 9 al 12. El profeta Amós. Escucha esto, los que exprimen al pobre, despojan a los miserables diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano? Disminuyen la medida, aumentan el precio, usan balanzas con trampa, compran por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Aquel día, oráculo del Señor, haré ponerse el sol a mediodía, y en pleno día oscureceré la tierra. Cambiaré sus fiestas en luto, sus cantos en elegía. Vestirá de saco toda cintura, quedará calva toda cabeza. Y así continúa, queridos amigos, ante esta situación de mucha injusticia. Y ande Yarago Ave a través del profeta Amós. Oñemos sema acoye ema te joko ave lleva te jo ekarun de roga bebe ani yuti ave ereore babala orero yapomara. No queremos escuchar, no queremos esa frase, ese verbo, Shema Israel, escucha Israel,
cambia de vida, esfuérzate. Opea con la ñande yara he ia ñande ina con anga, con ñande roga pube he ñande ahí, con ñande netame. Y ustedes, dice, son muy injustos porque lo único que están haciendo es embromar a los demás. Disminuyen la medida, aumentan el precio, usan balanzas con trampa, compran por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias. Muy ñande con ejemplo con A, pero ahí va y te ñande ina lleva. Así es que sé yo que fuera vamos a pedir al Señor esa gracia, primero de escuchar el Shema Israel, porque eso significa obedece. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo os doy. Que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 28. Aquí nosotros encontramos a Saúl y la nigromante. Aquí ya hay un encuentro. México lleva 2 hombres que le acompañan a Saúl. Toda esta situación ciertamente nos hacen entender muy bien que Saúl está ya como desquiciado. Él está buscando y se está queriendo agarrar como los gatos de qué lugar los o cañones. Eso es lo que está sucediendo aquí y se nota, ¿verdad?, en Saúl. Saúl busca, Saúl procura, Saúl entonces está luchando por, entre comillas, defenderse de esta situación que él mismo ya no lo ve muy claro. Nosotros en los versículos anteriores, y el versículo 8 específicamente, habíamos dicho ya que Saúl se disfraza, porque ni él ya se aguanta, ni hemos oído, entonces ya opillama que las cosas están feas. Se pone otra ropa y parte enseguida acompañado de 2 hombres. Y llegaron de noche. Aquí también el autor sagrado nos quiere poner en un contexto muy importante. La noche, la oscuridad. Recuerden que cuando hablábamos que Saúl, él pedía, interroga al Señor en el versículo 6, dice que interrogó al Señor, pero él no le respondió ni por sueños, ni por el Urín, ni por los profetas. Urín viene de or quiere decir luz en hebreo, o sea, esa iluminación, dorekubema. Y aquí entonces te juega con la palabra noche, se va, se disfraza. Entonces, ¿por qué? Y justamente porque Abella Najendaveima, Duicuaveima, está arañando por todas partes las paredes a ver si podemos salir a flote, si podemos hacer algo, pero siempre desde su propio interés, porque desde Dios ya no está recibiendo ninguna respuesta, ni por sueños, ni por la iluminación, el Urín, ni tampoco por lo que significa, ¿verdad?, aquí en el versículo 6, cuando nos dice en su consulta los profetas. Porque los profetas, Samuel ya murió, aquí estamos un poco a la deriva, y entonces él está simplemente desorientado prácticamente. Ahora nosotros encontramos en este versículo siguiente que la mujer le va a responder, porque le pide, prevíseme el futuro, le dice Saúl a la nigromante, evocando a un muerto y haz que se aparezca el que yo te diga. Pero la mujer le respondió, tú sabes bien lo que hizo Saúl, cómo extirpó del país a nigromantes y adivinos. ¿Por qué me tiendes una trampa para hacerme morir? Es decir, aquí de nuevo, a pesar del disfraz, ya es huella allí, Saúl oye disfraza, ya pongo y pantoña cualquier cosa, y llegué, por no que a la opilla, va para los yapoinas, va esa para la jecovejina. Pero queridos amigos, ningún disfraz nos esconde. Esto nos hace pensar de nuevo, y es interesante, ¿verdad?, la reflexión bíblica siempre, de un aspecto también podemos decir sapiencial. El capítulo 3 del Génesis, sabemos que es también algo interesante del aspecto sapiencial. Cuando Dios camina por el jardín, ¿verdad?,
en el versículo 8 del Génesis 3, dice que el hombre cuando oye las voces de Dios se esconde. Entonces es como que se está escondiendo y se había puesto el disfraz, se había cubierto con taparrabos, como escondiéndose de Dios. Pero aquí tampoco para Saúl le funciona. Oye disfrazado a Ubinae, pero parece que la cosa no va a funcionar, porque esta nigromante igual le reconoce. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia fluye.
desciende Espíritu. En julio el Papa reduce su actividad pública, pero a nivel privado sigue recibiendo a gente. En lugar del Palacio Apostólico, lo hace en su residencia en Casa Santa Marta. El primer día del mes se reunió con un grupo de migrantes. Entre ellos había 2 jóvenes, uno de Senegal y otro de Gambia, que escribieron libros para narrar la experiencia de huir de África a Europa. Pero no era la primera vez que algunos de estos migrantes se reunían con el Papa. El año pasado, Pato de Camerún estuvo con Francisco y después de compartir su historia, el Papa Francisco reflexionó sobre la soledad de quienes deciden migrar para ayudar a sus familias. Ma quello che esce per servire sente che tanti non lo seguono, anche sente che è uno che non è capito, che non è compreso. Non avete paura, andate avanti. La solitudine feconda. Otro miembro del grupo era Luca Casarini, a quien Francisco invitó a participar en el sínodo. Es fundador de Mediterranean Saving Humans, que se dedica a salvar migrantes y refugiados de morir ahogados en el Mediterráneo. La situación de migrantes en mare. Los migrantes que encontramos en el mar no son migrantes por su propia voluntad. Intentan escapar del horror de Libia. Creo que estamos clavando a la cruz y abandonando a mucha gente que en realidad necesita ayuda. La organización se creó en 2018 para intentar suplantar la ayuda humanitaria que los gobiernos europeos estaban negando a migrantes y refugiados. No han trascendido muchos otros encuentros del Papa durante la primera semana de julio, pero lo que suele estar claro es que en Casa Santa Marta hay mucho más movimiento que de costumbre. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino
que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre Saúl, ya en sus últimos momentos de desesperación y la nigromante de Endor. Entonces ya hemos dicho, Saúl que está en una situación ya en lo último. Aquí ya Dios no le está respondiendo, busca por todas partes, ya no hay claridad, Urim, ya no hay profetas, Samuel que ya ha muerto, y tampoco los sueños. Entonces él ya no sabe hacia dónde ir. Pero esto es como nosotros decimos también, tú te la buscaste, podemos decir así. Y nosotros sabemos bien porque estamos ya estudiando desde el capítulo 9 de este libro, 1 Samuel, desde que comienza el actuar de Saúl. De ese momento, nosotros vamos viendo lo que sucede también en la vida de Saúl. ¿Y a qué punto estamos llegando ahora? Aquí ya es el acabose, por decir así. Pero siempre con todos los zarpazos y con todos los arañazos, Saúl continúa buscando. Oye, caina. Vaya para la icatuche lleva de esta oscuridad. Pero lo peor es que él quiere salir de esta oscuridad siempre con sus propios medios. Aquí él está ya otra vez maquinando. Él sabe que Dios ya no le responde ni por sueños, ni por Urín, ni por los profetas. Entonces él otra vez está maquinando con su propia fuerza. En el versículo 7, entonces Saúl dice a sus servidores, él entonces está tramando, él quiere salir, él con su propia fuerza, oye, por escaina. Búsquenme una nigromante para que yo vaya a verla y le consulte. Entonces, son las salidas muy humanas, son las salidas muy nuestras, son las salidas de una actitud bastante egoísta, ¿verdad? En la que nosotros pensamos, si hay cuapa hoy, si hay también se van a hacer, si hay cuapa imaginar, bueno, ñandellano, peneche, ñandellano, y se va, bueno, o sea, allá arreglata, si hay por escata, yujuana, hay cuana. Entonces les pide, ¿verdad?, a la gente que le busquen a una nigromante.
Y luego le dicen que en Endor hay una nigromante y por lo tanto ahora viene lo que ya hemos reflexionado en los cursos anteriores, oye, disfraza. El disfrazarse quiere decir que nosotros nos damos cuenta de cuál es nuestra realidad. Ma bañandejina. Entonces, para que no nos vean y para que no nos distingan, ma bañandejina, entonces nos disfrazamos, cambiamos de pelaje, cambiamos de ropa, queremos cambiar y queremos decir no soy yo, sino que yo soy de esta manera, el disfraz que estamos mostrando. Pero sabemos que cuando viene aquí en el versículo 9 que estamos estudiando hoy, la mujer le responde, tú sabes bien lo que hizo Saúl, cómo extirpó del país a nigromantes y adivinos. ¿Por qué me tiendes una trampa para hacerme morir? Entonces, ¿qué es lo que quiere decirnos esto? Y que quiere decir que es Saúl el que verdaderamente no está queriendo admitir su propia realidad. Él está volviendo a pisar sobre aquello que él mismo había dicho. O sea, yo estoy por encima de todo. Llega tú allá, pues llega tú este y allá, pues pega con él, tú apenas llegue todo lo que yo dije y todo lo que yo me comprometí a hacer. Entonces, sin embargo, esta mujer, esta nigromante, a pesar de que esta es su función, ella se da cuenta, ella percibe. De cierta manera, entonces quiere decir que Cocuñacua obedece y nada de curi a lleva. Entonces le vuelve a recordar. Y ella misma es ahora la que le va a recordar y le va a decir a Saúl que eso que vos estás haciendo, hoy va a porque en debo ir con debe ere curiupea. ¿Por qué vos habías dicho entonces? ¿Estabas seguro o no estabas seguro? Va eren de ella vos. Más eican de pea. Amba eren de ella vos. Entonces dice, tú sabes bien lo que hizo Saúl. Tú sabes bien lo que hizo Saúl. De cierta manera, todavía no le está diciendo tú eres Saúl, ¿verdad? Pero como que le hace recordar lo que el rey había dicho, lo que el rey había pedido, expulsar a todos los nigromantes y adivinos, prohibir absolutamente en la tierra de Israel. Mientras vivía Samuel. Pero ahora también que muere Samuel, a la cuenta, estamos a la deriva. Y entonces quiere decir que entiende ella apoyo mía con convicciones. Cuando no la profeta, cuando ande yo he consultado ya no pena y mandereje. Y entonces estás cayendo, como se dice, el pez que cae por la propia boca. Y vas a vender llegue yo ave a erechemba evalarei coteneja evalarei potá. Algo que vos habías prohibido. Tú sabes bien lo que hizo Saúl, cómo extirpó del país a nigromantes y adivinos. ¿Por qué me tiendes una trampa para hacerme morir? ¿Por qué me tiendes una trampa para hacerme morir? Entonces, la adivina, aquí en este caso, se preguntaba si esta era una operación, entre comillas, encubierta, operar el ¿verdad?, del gobierno. O sea, lo que el rey había pedido, lo que el rey había dicho, lo que el rey había decretado. Ahí vas a ver como una operación encubierta ya a mí y cuá. Si ellos dejaron verdaderamente andar por ahí más de Pero Saúl le aseguró, ¿verdad?, jurando por el nombre de Yahvé, que no sería castigada. Bueno, eso es lo que vamos a ver después. Ahí se imagina que Saúl después incluso lo que él había decretado, por un valle de Jinayari. Es interesante porque la actitud de Saúl siempre hemos dicho, siempre ha sido una actitud muy egoísta. En mañana se la hace y entonces destruye todo lo que significa, ¿verdad?, ese caminar de comunidad. Porque ya llega por elementos de comunidad, llega un momento en que alguien viene y te corta y dice, no, ya pongan porque se más. Y eso es lo que aquí estamos viendo.
Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ya era tarde y alumbrado por la vacilante llama de un candil, el joven Antonio María Zacaría apuraba el paso tratando de combatir el frío que calaba sus huesos y de evitar a los ladrones que merodeaban a la casa de los escasos transeúntes que temerariamente se aventuraban a esa hora por las intrincadas callejuelas de Pavía. Y de pronto, en medio de la penumbra, surgió un débil quejido que aceleró su corazón, porque en principio sospechó que era una trampa. Pero la misericordia aprendida de su madre se impuso y se fue directo al sitio del que provenía el lamento y se encontró junto al vano de un muro un aterido muchacho cuasi desnudo. Entonces se despojó de su capa, cuidadosamente lo envolvió en ella, se lo llevó para su pensión y después de depositarlo en su cama se limitó a acompañarlo porque no sabía qué más podía hacer para aliviar su situación. Y el hecho de sentirse tan impotente le hizo replantear su auspicioso futuro como profesor universitario. Antonio María Zacaría, nacido a finales de 1502 en Cremona, Italia, quedó huérfano de padre antes de cumplir 2 años, razón por la cual su madre, muy hermosa por cierto, Antonia Pescaroli, que apenas contaba 18 años, rehusó varias ofertas matrimoniales y se concentró con abnegación en la formación cristiana de su pequeño hijo Antonio María, quien con precoz devoción y aguda inteligencia se consagró a la oración y al estudio, y antes de cumplir los 15 años estuvo listo para adelantar en Pavía los estudios superiores de filosofía y lenguas clásicas, materias que superó con honores a los 18 años. Y justamente tras la ceremonia de graduación, cuando retornaba a su casa meditando sobre su porvenir, rescató al aterido joven, pero su ignorancia sobre cómo paliar su dolor le hizo ver con claridad que la medicina era la mejor opción de servicio a los más desvalidos, y entonces se dirigió a Padua, en cuya universidad se graduó en 1524 a los 22 años, y volvió a Cremona, en donde se convirtió en el médico de los pobres, a cuyo servicio estaba a las 24 horas, sin recibir nada a cambio, y a pesar de que no tenía estipendio alguno, pues ya hacía varios años había renunciado a su herencia en favor de su madre, y aún así se sentía insatisfecho, porque además de los males del cuerpo que sufrían sus desamparados, era más deplorable la salud de sus almas. Entonces, después de completar su preparación sobre teología y sagradas escrituras, fue ordenado sacerdote en 1428. Por sugerencia de su director espiritual, San Antonio María Zacaría se trasladó a Milán, ciudad que por su cosmopolitismo le ofrecía un campo de acción más amplio, y allí se vinculó a la Eterna Sabiduría, que era una cofradía compuesta por religiosos y laicos dedicados a la oración y a la contemplación, y en ella conoció a los sacerdotes Bartolomé Ferrari y Giacomo Moriglia, con los que en 1530 San Antonio María Zacaría instituyó la Orden de los Clérigos Regulares de San Pablo, conocidos como los Barnabitas porque su primera sede fue una iglesia dedicada a San Bernabé, y se reunió con ellos para enfrentar la peligrosa expansión del protestantismo. Y por eso sus miembros administraban los sacramentos, celebraban eucaristías y predicaban en las calles, plazas e iglesias, y se sometían a rudas penitencias en público, con el fin de sacudir la adormecida piedad católica y al clero indiferente que observaba la invasión luterana con los brazos cruzados. Entabló relaciones con la condesa de Guastalla, Luisa Torelli, con quien en 1535 fundó la Orden de las Hermanas Angelicales de San Pablo, congregación compuesta por monjas que desarrollaban su labor apostólica rescatando a las mujeres de la calle, socorriendo a los ancianos, a los huérfanos y a los enfermos. Y para completar esa acción envolvente, San Antonio María Zacaría reunió a un grupo de seglares y con ellos creó el movimiento Casados Devotos de San Pablo, llamados también Laicos de San Pablo,
organización con la que pretendía reverdecer los valores cristianos dentro de las familias. Dado el éxito de estas 3 comunidades que recuperaron el espíritu católico, San Antonio María Zaccaría fue acusado ante la Inquisición por un sector clerical cuyos privilegios puso en peligro, de ser el líder e instigador de doctrinas locas, fanáticas y sediciosas. Pero tras 2 procesos dispendiosos fue absuelto y recibió el respaldo papal y la completa aprobación de su obra. Asimismo, San Antonio María Zaccaría instauró la devoción de las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento y para que fuera constante la rotaba semanalmente por todas las iglesias de la ciudad. Tan ingente actividad minó su salud, pero aún así tuvo fuerzas para servir de mediador en el conflicto que la población de Guastalla enfrentaba por el interdicto papal, sanción que en la práctica significaba que a sus habitantes les estaba vedado asistir a los oficios religiosos, recibir los sacramentos y darles cristiana sepultura a sus muertos. Pero él logró levantar ese interdicto y en el camino de regreso San Antonio María Zaccaría se sintió sin fuerzas y pidió ser llevado a donde su madre en Cremona, en cuyos brazos falleció a los 37 años, el 5 de julio de 1539, y fue canonizado en 1897 por el Papa León XIII. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Antonio María Zaccaría que nos enseñe a ser sensibles ante el dolor ajeno. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Desde las zonas urbanas a los suburbios, pasando por en medio del campo, la peregrinación eucarística nacional sigue avanzando a lo largo y ancho de Estados Unidos. La peregrinación llegó incluso a los maizales de Nebraska, incluyendo 5 pueblos diferentes de la diócesis de Lincoln, donde el obispo dice que ha dejado un impacto duradero. En las pequeñas ciudades y pueblos de mi diócesis, toda la gente sale, tanto católicos como no católicos, para ver cómo es esta procesión. Así que es una oportunidad para evangelizar y explicar a los que no son católicos lo que estamos haciendo. En Colorado, más de 5.000 personas asistieron a la procesión eucarística en el centro de Denver, una de las más multitudinarias de las últimas décadas. En Ohio, la procesión llegó a un antiguo barco de vapor y recorrió 30 millas pasando por varios pueblos situados en la ribera. Esta peregrinación se está haciendo de modo simultáneo en varias regiones del país. Recorrerá un total de 6.500 millas hasta la meta, Indianápolis, donde tendrá lugar el Congreso Eucarístico Nacional del 17 al 21 de julio. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Samuel, capítulo 28. La relación, ¿verdad?, de Saúl, o los últimos zarpazos, como decimos también, de Saúl, ante una situación bastante complicada, bastante difícil de su gobierno, de su monarquía. Cuando ellos ya imagina, Samuel que ya había muerto, entonces el profeta ya no está como el tendotá para guiar, para animar, para dar la respuesta a las situaciones difíciles. Por otra parte, Saúl, que en cuanto vivía el profeta, parece que en ciertas cosas daba siempre el acierto, porque Samuel ahí hizo las cosas, cuando que ahí.
le hacía enderezar en muchas cositas, porque la actitud era una actitud bastante soberbia, se nota. Una actitud del Yayapota la Shea. Pero después, cuando Samuel se muere, ahora viene un problema serio, porque los filisteos se le vienen encima. Él necesita saber, tener conciencia. ¿Cómo vamos a hacer para que este ejército de Israel pueda luchar, pueda combatir contra los filisteos? Pero resulta que Dios ya no le responde a Saúl. Entonces Saúl interroga al Señor. El Señor no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Ya no tiene esa clarividencia, porque Ñandeyara lo había ya rechazado. Samuel aquí ya no puede intervenir, o Manom. Y entonces, de nuevo, vemos una actitud que ya dijimos que es esa actitud de Saúl, que quiere hacer por su cuenta las cosas. A operar entonces, Ima le dice, búsqueme, rápido, a venir a solucionar, cuánta peor pecase a una nigromante. Pescatase, ya es chata, entonces, para que yo pueda solucionar esta situación. Pues y así es que Saúl, ¿verdad?, se disfraza, dice, después cuando le dicen, aquí hay una nigromante, aquí en Endor, aquí cerquita. Entonces, ya ella. Y se disfraza. Hay muchos elementos interesantes que va utilizando. El hecho de disfrazarse quiere decir que nosotros nos disfrazamos, pero para ocultar nuestra misma personalidad. Apeante mala Saúl y Catuo Yapocuanga. Por otra parte, también dice que llega de noche. La noche siempre significa la oscuridad. La noche siempre significa que nosotros no tenemos esa luz, esa conciencia. Estamos a tientas. Es la situación y es la vida de Saúl y también de este pueblo, ¿verdad?, que lo sigue al final de cuentas. Y entonces cuando llegan con la nigromante de Endor, hace esta pregunta. O mejor dicho, esta orden, y usted podría hacerme esto, etc., sino que yo directamente, predíceme, ¿verdad? Entonces, como un imperativo ya, ella predecice el futuro, evocando al muerto, y haz que se aparezca el que yo te diga. Shañe mongueta sea lleva, shañe se, y dime por favor. Pero Saúl, esta mujer, ¿verdad?, le responde a Saúl y le dice directamente, tú sabes bien lo que hizo Saúl, cómo extirpó del país a los nigromantes y adivinos. ¿Por qué me tiendes una trampa para hacerme morir? Para hacerme morir. Quiere decir, decíamos, que Cocuñacua, esta nigromante, esta divina, a pesar de que eso es lo que ella hacía, había cesado con eso, con ese decreto. O sea, hay alguien que obedece, hay alguien que hace la voluntad de Dios, que también se manifiesta por un tendotá, en este caso, que es Saúl, que no le vemos tan bien en todo su ejercicio como gobernante, como rey, como el que lleva adelante, ¿verdad?, al pueblo, el tendotá. Pero sin embargo, estas personas que estaban dentro del pueblo, entonces le dice directamente, ya Saúl había prohibido todo eso, como diciéndole, porque peor ya prohibimos a Saúl hacia obedece porque a él. Esto nos vuelve a hacer recordar también lo del mismo David, porque cuando Saúl, en dos ocasiones, así más directamente 24 y 26, David le podía matar a Saúl, que estaba en persecución y, ¿verdad?, venía como su propio enemigo. Le podía haber matado y sin embargo le perdona la vida. Pero ¿por qué David le perdona la vida? Y le perdona la vida porque él es el ungido del Señor. Pues yo dije,
A él yo no lo voy a tocar, dice, él es ungido. Que Dios en todo caso haga con él, que Dios haga con él justicia. Pero yo, Señor, te pido justicia. De ella pon añade aquí con respecto a Saúl. Esta mujer, de cierta manera, es eso también lo que le está diciendo. Yo te voy a recordar una cosa, le dice. Saúl ya había dicho que esto no se tiene que hacer. Y le hace la pregunta muy interesante, porque a pesar de que él está disfrazado, quiere decir que esta mujer, vega, tú pijama, y más vaina. Tú sabes bien lo que hizo Saúl, cómo extirpó del país a los nigromantes y adivinos. ¿Por qué me tiendes una trampa? Para hacerme morir. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Interesante, lleva todo lo que nos va contando aquí estos capítulos y sobre todo esta historia, ¿verdad? Una historia de salvación que es una historia nuestra también. Y sobre todo una palabrita que quedó bien clara. Aniquela ya disfrazaitere ya lleva, sino que vamos a procurar ser sinceros. Muy bien, queridos amigos, les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.